Con tan solo echar un vistazo rápido a las protectoras y refugios de gatitos, nos damos cuenta que muchos de ellos tienen leucemia. Este virus, que tanto miedo y desconocimiento genera, hace que las probabilidades de encontrar un hogar sean muy bajitas. Algunos refugios, como el de la familia Bombay, se han especializado en el cuidado de estos gatitos tan especiales, y por ello nos explicarán qué debemos tener en cuenta a la hora de convivir con un gatito con leucemia. Microdosis Gatunas, un podcast para gatos y para amantes de los gatos. Y un verdadero placer, muchísimo gusto y encantada, y gracias por dar voz a los gatitos que tienen esta enfermedad. Gracias. Sí, al final yo creo que es muy necesario y visibilizar además todo el trabajo que hacéis, que ahora nos iréis contando. Vamos a esperar también que se vaya conectando un poquito la gente. Pero bueno, explicamos en general que este directo es para hablar sobre gatitos con leucemia. Ya bien sea a personas que ya convivís con un gatito con leucemia y cómo podemos cuidarlo mejor para que al final vivan con nosotros muchos años, ¿no? Y luego, por otro lado, si os estáis llegando a plantear a poder adoptar a otro gatito con leucemia, también conocer sobre esta enfermedad, quitarnos de en medio muchos estigmas que hay alrededor de ella y al final pues tomar una decisión con toda la información, ¿no? Que de eso también muchas veces se trata. Pues nada, cuéntanos un poquito qué labor hacéis, qué consiste vuestro refugio y por qué con gatitos con leucemia. Bueno, pues si quieres, te parece, vamos a contar el principio de el por qué gatitos con leucemia, que creo que responde un poco a lo que comentabas al inicio de la importancia de informarse y no estigmatizar a nuestros animales. Y yo creo que esta parte es importante. Yo os cuento un poco resumidamente la historia de cómo nace Familia Bombay. Hará ya 3 años que vamos a cumplir. Y nace por lo siguiente. Nosotros, en este caso yo, fui a una casa de acogida de una gatita que había en la calle, que en este caso una alimentadora me dejó para que no diese a luz en la calle. Empezamos por los primeros errores, que es no testar a nuestros animales. Y no solamente en mi caso, sino cuando alguien quiere hacer el buen, digamos, acto de acoger un gatito en su casa para darle la oportunidad, lo primero para salvaguardar, si tiene otro gatito, la salud del otro gatito, es seguir un protocolo que es lleva ese gato al veterinario, porque hay que testarlos, es importantísimo. Claro. Un poco mi historia o cómo nace la historia de Familia Bombay radica en que... Perdón un segundo, para quien a lo mejor no sabe muy bien qué es testar, ¿no? Es hacerle una prueba en el veterinario que nos va a decir si ese gato da positivo o no a leucemia, incluso a otras enfermedades parecidas. Así es, a leucemia felina en este caso, sobre todo porque esto afecta a su sistema inmune, como ahora os contaré, pero especialmente porque es un virus, no lo vamos a poder llamar todavía enfermedad, es un virus que se contagia rápidamente entre felinos, solo entre felinos. La gente tiene mucho miedo y son miedos normales cuando no tienes conocimiento. Muchas de nuestras voluntarias nos preguntan, porque casi todos tienen gatitos, ¿no pongo en riesgo a mi gatito? Bueno, pues no le pones en riesgo, porque aunque la leucemia felina se contagia rápidamente, se contagia solamente a través del contagiar, que es prácticamente imposible, que si tú estás en contacto con gatos que tienen leucemia y luego te vas a tu casa, te lavas normal las manos, es muy difícil que se produzca ese contagio, porque no se trata simplemente del primer virus que toca al siguiente gatito para contagiarle. Es necesario, hacemos mucho hincapié en esto, en que el contacto sea directo y continuado. Para que un gato con leucemia contagie a otro, tienen que convivir. Y es verdad que se contagia por saliva. Pero comentabas algo que era muy interesante y es, hay que testar a nuestros gatitos según los recogemos de la calle, en este caso. Hay que testarlos, que significa, es algo tan sencillo como hacerle una pequeña prueba con unas gotitas de sangre que le hace evidentemente el veterinario, que nos van a hablar sobre 2 enfermedades en concreto. Uno, la leucemia felina, el contagio de este virus, y otro, la inmunodeficiencia felina. ¿Por qué nosotros nos especializamos en leucemia? Pues como te comentaba, porque al inicio hicimos las cosas mal. Es decir, como te comentaba, había una cuidadora que nos trajo una gatita, en este caso una gatita rubia, una gatita naranja, y nos dijo, está embarazada, va a dar a luz, mejor que en la calle,
en una casa. Y fue lo que hicimos, darle la oportunidad para que tuviese sus pequeñitos, en lugar de en lo frío y en lo peligroso que es la calle, lo hiciese en un hogar. En este caso, solamente éramos casa de acogida y Bombay nos trajo una sorpresa enorme, porque otra de las cosas que nos comentaba la cuidadora es que, por ser una gatita joven, la gatita había nacido en mayo del 2020, muy probablemente el número de gatitos que tendría sería un número pequeño. Nos decían que cuando la gatita es más joven, suelen dar a luz 2, 3, 4 máximo gatitos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando el día que Bombay dio a luz, un 8 de abril para el 9 de abril, no nos encontramos ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, nos encontramos 8 soles, 8 gatitos, todos naranjas de esa gatita que venía de la calle. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí, bueno, habíamos dado la oportunidad a una gatita de no dar a luz con lo peligroso que eso es y con el estrés que eso genera a las gatitas en la calle. Nuestra sorpresa fue que al día siguiente de dar a luz, en este caso esta gatita que ya tenía nombre, le habíamos puesto Bombay, se puso muy malita, se puso con mastitis, con fiebre y la llevamos al veterinario. Ojo con esta parte que es importantísimo lo que os voy a contar. No todos los veterinarios tienen la información necesaria como para darnos los consejos adecuados. Hoy lo vais a ver en 2 cosas que os voy a contar. La primera, al primer veterinario que llevé a Bombay se limitó en pincharle un antipirético porque tenía fiebre y un antibiótico porque parecía que tenía infección. Y simplemente me devolvió a la gata. No me preguntó en qué contexto estaba, cómo estaban de dónde la había cogido, si estaba testada, cuántos cachorros había tenido. No preguntó nada. Estas son las malas praxis de los supuestos expertos a los que llevamos a nuestros animales. En ese momento, yo tengo que reconocer que en ese momento yo no llevaba ni 2 meses tratando con animales de la calle. Entonces, tenía esa falta de conocimiento que ahora veréis poco a poco como es tan necesaria para tomar buenas decisiones y para darles esa oportunidad a estos animales que están tan estigmatizados. Te cuento, fue súper rápido, 2 meses dando biberones, 8 biberones, fue una verdadera odisea, 8 biberones cada 3 horas, fue precioso, pero fue eso, hazlo, porque en ese momento ahora tengo la gran suerte de contar con un número de voluntarias que sin ellas el proyecto no sería posible, pero en su momento yo estaba sola. Y es muy importante saber que un gatito, cuando no está mamando de la madre, porque en este caso Bombay tenía todas las mamas rotas, tenía mastitis, si no son alimentados cada 3 horas, puede bajar el azúcar y pueden fallecer. Yo no sé, esto fue, supongo que un milagro, no sé de quién, o de la tenacidad de decir, quiero que no se muera ninguno. El caso es que te cuento súper resumidamente. A los 2 meses, cuando yo ya había conseguido tener posibles adoptantes para todos los pequeños, de Bombay, para los 8, tuvimos la mala suerte de que uno de ellos, Dorito, es uno de nuestros más famosos porque es el más loquito, de repente se puso muy malito, lo llevé al veterinario y fue entonces cuando nos dieron la noticia. Lo primero que hizo esta veterinaria con 2 mesecitos fue decir, vamos a ver cuál es el problema que puede tener este gatito, y lo primero que hizo fue testarle, a lo cual dio positivo, evidentemente, a leucemia. Fue interesante porque la veterinaria me preguntó de dónde ha salido el gato, contacto de quién ha estado el gato y cuáles son las circunstancias del gato. Cuando yo le conté que me habían dejado esta gata a Bombay y que ella había tenido 8 bebés y que todos evidentemente estaban juntos, me dijo la veterinaria, a ver, vente con todos ellos y vamos a testarlos. Evidentemente no me llevé ninguna sorpresa. Todos dieron positivos a leucemia. Con la mala suerte de que la falta de información que hay, yo creo que en general, hizo que todos los posibles adoptantes, por el miedo a tener que gestionar algo que no conocían, que es cómo gestiono un gatito con leucemia, pues lamentablemente se echaron para atrás y los dejaron de lado. Entonces, fue interesante porque los primeros meses de esta gran familia, de este gran refugio, fueron así. ¿Qué hago ahora con 8 soles? Porque son soles, son todos naranjas. ¿Qué hago con 8 soles? Y con la mamá, que son leucémicos, ¿qué hago con ellos? Llamé a todas las protectoras aquí de Madrid y evidentemente es un gran problema para las protectoras que ahora que soy una de ellas, estamos hasta aquí de salvar vidas, del tiempo, del dinero y acoger gatos leucémicos con el riesgo que esto supone para el resto de gatos que están dentro de la protectora, pues es muy duro. Y entonces fue cuando me planteé, ¿qué hago? ¿Qué hago con 9 gatitos? Curiosamente, cuando volví a esta segunda veterinaria,
Y este dato que voy a dar es el segundo gran error y creo que de verdad es importante saberlo. Cuando volví a la veterinaria, me dijo que la opción era sacrificarlos a todos. Esto es importante. Al menos aquí en España esto no es legal, no es ético y no lo permite la legislación. Tú solo puedes dormir un gato a un animal cuando este animal esté enfermo. Un gato contagiado con leucemia no es un gato, al menos si no la tiene activa, no es un gato enfermo. Entonces es totalmente ilegal el dormir a un gato porque dé positivo a leucemia. Esto lo repito en muchas ocasiones porque se siguen dando casos aquí en España donde cuando se rescata un gato como dé positivo, automáticamente no vuelve a la calle. Le estás negando la oportunidad a vivir. ¿Quién somos nosotros para negar esa oportunidad? Entonces, ese momento fue crucial para mí para decir qué hago ahora con 9 gatos positivos a leucemia. Y bueno, yo creo que unido un poco por los valores de respeto a la vida, de no ser yo la persona que le voy a quitar la vida a un animal, a un ser vivo, lo que decidí fue liarme la manta a la cabeza y montar el refugio. Aquí tengo que reconocer que desde el primer momento, gracias a las voluntarias, a nuestra vicepresidenta, que es una persona súper abanderada del respeto por la naturaleza, por el planeta, por los animales, pues hemos conseguido que ahora tengamos un refugio evidentemente dirigido para los más desfavorecidos, en este caso para los estigmatizados, como tú acabas de decir. Yo esas son las dos palabras que más utilizo, los estigmatizados y lo que es peor, los invisibles entre los invisibles, los que nadie quiere, los que miran con ese miedo de no te quiero tener por no sufrir, no te quiero tener por no gastar, no te quiero tener porque me contagias a otros. Entonces, es importantísimo saber que nuestro refugio nació con ese objetivo dentro de nuestro nombre. Está dirigido a para gatos con leucemia. Entonces, somos un refugio especializados en gatos con leucemia. Para mí tomar la decisión de no dormirlos no me costó porque no iba a dormirlos, pero sí que es cierto que este es otro dato súper importante que a mí me gustaría que toda la gente que te escucha, que son tus seguidores, tengan sobre la mesa, y es que la ignorancia nos hace tomar decisiones que son muy drásticas. Ese fue el momento en el que me puse a leer, a estudiar todo lo que había. Claro, imagínate cuando no sabes de gatos y te dicen tus gatos son leucémicos. Claro. Para mí fue como, ¿qué es esto? O sea, yo creo que por mi cabeza, durante algún segundo de shock, se me pasó el visualizar los calvos. O sea, imaginaros hasta qué punto la ignorancia de qué consiste este virus, qué representa este virus, me llevó a pensar qué voy a hacer yo con estos pequeños. Claro. Leer mucho, leer mucho. Y ahora por eso nos hemos convertido en uno de los refugios expertos en gatos con leucemia de todo lo que te voy a contar ahora, según me vayas haciendo preguntas. Sí. Nada, la verdad es que, bueno, hacéis una labor maravillosa porque sí es verdad que es muy difícil conseguir dar en adopción o incluso que haya refugios incluso con buenas zonas de gatos leucémicos, porque yo lo he vivido por las dos partes, o sea, como voluntaria de protectoras y luego como adoptante de un gatito con leucemia, porque cuando yo me encontré a Polvorón en la calle, además un 25 de diciembre, por eso se llama Polvorón. Y claro, era una bolita chiquitita, lo fuimos a rescatar, hacía mucho frío y dije, bueno, este va a salir enseguida porque yo ya era voluntaria, me movía mucho en protectora, digo, un gatito chiquitito tan mono como él va a salir enseguida. Efectivamente, a la semana salió, pero cuando la llevamos al veterinario dio positivo en leucemia. ¿Qué pasa? Primera adoptante se echó para atrás porque tenía gatos, segunda adoptante, ay, qué mono, pero claro, es que esta enfermedad, sobre todo lo que me encontraba era el miedo de que el gatito pues tuviera una esperanza de vida mucho más baja que otro, ¿no? Entonces sí, verás que ahí se movían muchos miedos y al final un poco, porque en un principio iba a ser casa de acogida, pero al final un poco la cosa se fue alargando, le fuimos ya cogiendo cariño y además que mi perro es muy poco compatible con gatos y ahí tenía un problema añadido, pero bueno, al final pues llegó a nuestra vida un poco también por esa fuerza, ¿no? Y es verdad que yo había tenido contacto con gatitos con leucemia en las protectoras, pero bueno, ahora me ha tocado un poquito de lleno, ¿no? El estar conviviendo con uno. Entonces, también como era un tema que me tocaba muy de cerca, quería también como traeros para poder explicar realmente en qué consiste, ¿no? este virus, ¿no?
Porque, bueno, la leucemia realmente, ¿qué es? Vale, pues este yo creo que es el dato más importante que os voy a poder contar hoy. La leucemia es la leucemia, que está muy mal nombrada con este nombre porque nos hace pensar cosas que no son, realmente viene generada por un retrovirus, por un virus que de alguna forma se contagia el gato, normalmente generado por otro gato, es decir, contagiado por otro gato. De hecho, muy probablemente Bombay fuese contagiada por el macho que la copuló. Os comentaba antes, ¿cómo se contagia la leucemia? Se contagia por saliva, se contagia por todo tipo de fluidos, incluido el coito. Se contagia en la lactancia, se contagia evidentemente por la placenta, pero sobre todo lo más normal es por saliva, cuando ellos se acicalan, cuando beben en el mismo bebedero o cuando tienen el coito, que fue el caso de Bombay. Es un retrovirus que va por la sangre y pueden pasar diferentes cosas. Si un gato está contagiado, puede ser que su sistema inmune sea lo suficientemente fuerte como para de alguna forma combatir ese virus y aproximadamente en 2 meses pueda ganar al virus. En este caso, es muy probable que cuando le hayamos hecho la primera prueba ELISA, que son estas gotitas de sangre que ponemos, esa primera prueba, el test que llamamos, es muy probable que da positivo en ese test ELISA, pero si le dejamos 2 meses ayudando a su sistema inmune, que ahora os contaré un poco cómo se puede hacer con pequeños tips, es muy probable, bueno, tiene un 33% de probabilidad de que el gato pueda al virus, ¿vale? En este caso sería fantástico, el gato se ha contagiado, su sistema inmune ha vencido al virus y el gato deja de ser contagioso, deja de tener el virus. Por tanto, no es leucémico, ¿vale? Sin embargo, si el sistema inmune del gato está comprometido y no es capaz de luchar contra el virus puede llegar a médula. ¿Qué significa esto? Que el virus se mete en la célula, llega a médula y a partir de ese momento, cada réplica de célula ya lleva ese retrovirus dentro del ADN y ya ese gatito es muy probable que sea positivo para el resto de su vida. Sin embargo, dentro de los gatitos que son positivos, existen 2 momentos que son cíclicos. Hay momentos en los que el sistema inmune del gato está fuerte y, por tanto, ese virus está, digamos, calmado, está latente y, por tanto, es cuando decimos no tiene activo la leucemia. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en esos momentos la probabilidad de desarrollar algún tipo de linfoma, cualquier enfermedad generada por la leucemia felina, no se va a dar o se va a dar en una probabilidad tan nimia que no va a existir. Ahora, lo normal, como os comentaba, es que esto sea cíclico. Va a haber momentos debidos a cualquier elemento de estrés en el que el sistema inmune del gato baja y, por tanto, el virus, que es muy cabrón, lo que va a hacer es intentar hacerse fuerte. En ese momento, el virus vuelve otra vez al torrente sanguíneo, vuelve otra vez a ser expulsado por la saliva del gato, por la saliva y otros y el resto de fluidos, y en ese momento es en el momento en el que es más probable, su sistema inmune está luchando, pero es más probable que se le active la leucemia. ¿Qué pasa si se activa la leucemia? Pues vienen las enfermedades derivadas de la leucemia. La más frecuente, los linfomas. Hay estudios que demuestran que la probabilidad de un gatito de ganar al virus es del 33% y luego, una vez que están contagiados, la probabilidad de estar tanto en fase progresiva, en la que estoy expulsando virus, como fase regresiva, en la que el virus está letargado, es de un 33% y 33%, ¿vale? Si nuestro gatito no tiene la leucemia activa, es un gato normal. Es un gato que puede hacer vida absolutamente normal. ¿Qué cosas o cómo podemos ayudar a nuestro gatito para que la leucemia no se active? Ahí van los 3 tips que son los más importantes que hoy os voy a dar. El primero, cero estrés. El estrés a los gatitos, en concreto a todos, pero en concreto a los leucémicos, hace que su sistema inmune baje y, por tanto, que el virus se haga fuerte. El segundo tip, comida de calidad. Cuando hablamos de comida de calidad, todos sabemos que los gatos son carnívoros y tenemos que leer muy bien el pienso que les damos. Pienso y comida húmeda. Si podemos darle comida barf, ya sería la leche, porque estamos haciendo que su sistema inmune esté luchando, esté fuerte. Y el tercero, que es algo muy sencillo, ayudarle con probióticos. ¿Qué tipo de probióticos? Pues no me gusta decir marcas, pero aquí los que mejor funcionan son Fortiflora y Floravet. Pero existen
multitud de probióticos que con medio sobrecito al día y con unos recursos limitados económicamente hacen que nuestro gatito no tenga estrés, coma bien y con sus probióticos estén fuertes. Ahora sí te voy a responder a lo primero que comentabas. Para seros absolutamente francos, la esperanza de vida de un gatito con leucemia va a depender de su sistema inmune. Va a depender de si vive estrés. ¿Qué le puede estresar? Le puede estresar mucho calor, le puede estresar un cambio de domicilio, le puede estresar la entrada de otro gato, le puede estresar la ruptura de pareja, le puede estresar... Hay muchas cosas que le pueden estresar. Para esos momentos, lo que nosotros recomendamos es que cualquier cambio, bien sea de un pienso, bien sea de un domicilio, bien sea muy gradual, muy lento y muy adaptado al ritmo que tiene el gato. Nosotros en el refugio te hablaba de Dorito. A Dorito le da igual que pase un camión por delante, que Claro. estés con la taladradora, pero hay gatos donde cualquier ruido le estresa. Nosotros tenemos en el refugio a Niebla y a Hope que necesitan tranquilidad, que necesitan buena comida. Ahora sí, ¿qué esperanza de vida tienen? Depende. Es cierto que la esperanza de vida de un gato con leucemia en la calle es nula. El estrés que viven en la calle y la falta de nutrientes hace que cualquier resfriado, un cambio de temperatura, el frío, se los lleve en menos de un año. Un gato con leucemia en un domicilio, es cierto que es difícil que tenga una esperanza de vida de 15, 16 años, pero pueden llegar perfectamente a una esperanza de vida de 8, 10 años, ¿vale? Sí es importante también, ya con esto me callo y me dejo y te respondo las preguntas que vayan surgiendo. Es que está súper interesante todo lo que nos estás contando, sí. Es muy importante también saber en qué momento el gatito ha sido contagiado. ¿Por qué? Porque antes de cumplir los 3 años de vida, de edad de un gato, su sistema inmune no está del todo desarrollado. Entonces, su sistema inmune le va a costar mucho más lidiar contra ese virus. Generalmente, si un gatito es contagiado o nace como nacieron los Bombays con el virus ya dentro, la probabilidad de llegar a los 3 años es reducida, ¿vale? Os hablo de probabilidades por todos los estudios que me he leído. Si un gato se contagia del virus pasados los 3 años, pueden pasar varias cosas. Primero, es más probable que su sistema inmune sea capaz de vencerlo en esta primera fase de la que hablábamos, en estos 2 meses. Pero también es cierto que su sistema inmune está más fuerte y si es un gato que está en casa, es probable también que hayamos hecho algo muy bien hecho, que es vacunarle. Porque aunque la leucemia es un virus que no tiene cura cuando el gato ya está contagiado, es cierto también que existe una vacuna que ayuda con gran probabilidad a que un gato no se contagie. Entonces, recomendaciones, vacunas, control veterinario y una de las cosas que nosotros intentamos hacer, a pesar de ser un refugio, es que intentamos cada 6 meses tener control, primero a través de un hemograma y segundo a través de una ecografía, que eso nos va a permitir primero ver el hemograma cómo están todos los valores y segundo la ecografía nos va a ayudar a ver con anticipación cualquier tipo de masa o linfoma que el gatito pueda tener en el cuerpo. Como cualquier cáncer, lo siento por la palabra, sé que es muy fea, como cualquier cáncer, si se coge a tiempo, podemos intentar combatirlo. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos a Piratilla. Hay muchísima gente enamorada de nuestro pequeño pirata. No es uno de los Bombays, es uno de los gatitos que entró posteriormente. Pirata tiene un linfoma mediastínico. Llevamos 7 sesiones. El jueves le damos la última sesión de quimio y con la quimio conseguimos varias cosas. Reducir linfoma y hacer que desaparezcan esas pequeñas masas tumorales o, mejor dicho, células tumorales que están por el torrente sanguíneo, que están buscando un órgano para asentarse. Entonces, no hay cura, pero es verdad que si se desarrolla el linfoma y cogido con tiempo, como el cáncer en los seres humanos, podemos paliarlo. Esto al final, la quimio en gatos es paliativa para intentar que el gato viva más tiempo y con muy buena calidad de vida. Porque para nosotros estamos a favor totalmente de la vida. Creemos que no somos nadie para arrebatársela a un ser vivo, pero sí que es cierto que no permitimos que nuestros enanos sufran. Luchamos con ellos hasta el último momento, pero cuando es el momento de decir adiós, sabemos que no es justo por ese egoísmo de no quiero que se me vaya, no es justo
que pasen ese dolor que pueden pasar al final. Entonces, nosotros gastamos todas las bazas, como digo yo, todos los cartuchos y solo cuando decimos ya no hay opción, les dejamos descansar. En el caso de Piratilla, pues aquí le tenemos, 8ª sesión y está como un rey. Claro, al final yo siempre digo que la leucemia es como un virus un poco probabilístico, ¿no? Es como lo tienen, pero a veces sale, a veces no. Yo me llegué a encontrar gatos de 12 años con leucemia, incluso a lo mejor gente que lo adoptó por desconocimiento, nunca le hizo el test y cuando ya se hacía viejito y la tenían que hacer la analítica, de repente sale una leucemia y no sabían en qué momento se desarrolló y el gato llevaba una vida totalmente normal y totalmente sana. Entonces, al final, claro, como es una cuestión probabilística, no tiene sentido descartar a un gato que a lo mejor no la desarrolla la enfermedad. No es que tengamos a un gato con esa enfermedad y vaya a sufrir, sino que a lo mejor se desarrolla o no se desarrolla. De hecho, una de las preguntas que hacen por aquí es qué síntomas tienen los gatitos con leucemia. Difícil verlo. Te cuento, lo primero, pierden peso. Con lo cual, nosotros una de las cosas que hacemos en el refugio es todas las semanas los pesamos, porque es el primer indicador. Falta de apetito, pérdida de peso. Y eso nos va a dar la pista, pero no siempre sucede. Nosotros ahora teníamos a Arquímedes, en uno de nuestros pequeños bombáis que lo hemos perdido, estaba en una casa de acogida. Estaban de verdad súper cuidados, o sea, están con Hawái y Arquímedes. En cuanto cualquier cosa le pasaba, nos avisaban y lo que tuvo es un linfoma mediastínico que se lo llevó de la mañana, a las 9 de la mañana estaba bien, a las 12 estaba bien y por la tarde estaba dormido. Entonces, no es tan fácil, no nos podemos echar la culpa de no verlo. Podemos anticiparlo, primero, teniendo control de peso, importantísimo, y segundo, con esos, como te comentaba antes, cada 6 meses revisiones donde hacemos analítica y ecografía, porque eso nos va a permitir anticiparnos a lo que pueda venir. Claro. Sí, que a veces es verdad que da la cara directamente y podemos predecirlo, otras veces no. Por ejemplo, en el caso de Polvorón, hace poco empezó con las pupilas a dilatarse un montón, que desde el síndrome plástico, y ahora ha desarrollado una epilepsia y posiblemente estamos intentando descartar una posible diabetes, porque se está empezando a subir mucho el azúcar. Entonces, al final es una enfermedad que puede traer asociados otra serie de síntomas y ya depende del gato y demás, el cómo se vayan desarrollando. Pues siempre al final van a tener más controles veterinarios que otros gatitos que en principio no tengan la leucemia, ¿no? Están preguntando por aquí, me parece una pregunta bastante interesante. La han preguntado ya varias personas. Bueno, también están diciendo que si va a quedar guardado. Sí, va a quedar guardado y además luego lo vamos a subir en formato podcast para que podáis escucharlo más cómodamente y podáis retroceder, parar, todo, que sea mucho más cómodo. Pero bueno, nos preguntan si es recomendable que si tenemos un gatito con leucemia y queremos adoptar otro gatito, si sería recomendable el adquirir otro gatito con leucemia, adoptar otro o no. Bueno, yo de primeras me imagino que también aquí habría que tener en cuenta el tema del estrés. Es decir, vale. Yo ¿no? os respondo primero. Nosotros, al menos, con la responsabilidad que tenemos desde la protectora, bajo ningún concepto damos un gato positivo con uno negativo. Sabemos que existen muchos ejemplos de gatos que han convivido positivos y negativos y que el negativo nunca se ha contagiado. Pero eso ha sido, hablábamos de probabilidades antes, ¿no? Hablábamos de suerte. Es decir, en el momento que tú juntas a un gato positivo con un gato negativo, estás exponiendo a tu gato negativo a ser contagiado. A lo mejor con mayor probabilidad o menor. ¿Cómo reducimos esa probabilidad? Si el gato que es negativo ya es adulto y por tanto tiene su sistema inmune maduro, si no es un gato cariñoso, si cambiamos constantemente los bebederos, si le vacunamos constantemente cada año de la leucemia, sí. ¿Pero estamos eliminando el riesgo? No, Claro. bajo ningún concepto. No lo estamos eliminando. Entonces, nosotros no recomendamos bajo ningún concepto el adoptar un gato positivo con uno negativo. De hecho, no lo damos. Si tienes uno negativo, no te damos un gatito de familia Bombay.
¿recomendable o no recomendable el adoptar un gato positivo? Si tienes otro positivo, nuestro consejo es, te voy a poner en el caso de una de las posibles adoptantes que tenemos para uno de nuestros pequeños, que ayer justo hablé con ella. Su gatita es una gatita que ahora mismo ha tenido problemas comportamentales, pero ahora mismo no tiene problemas. Y no es una gatita que se estrese. Primer punto, es súper positivo. Segundo, no la han detectado, no la hemos diagnosticado como gatita territorial. Tercero, hemos visto cuál es la personalidad que tiene el gatito que pretenden adoptarnos. Y cuarto, lo más importante para reducir al máximo el estrés, porque siempre va a haber estrés, es un correcto protocolo de socialización. Y la gente parece que no tenemos esa paciencia. Nosotros cuando damos un gato positivo a una familia que ya tiene otro gato positivo, acompañamos en todo el proceso de socialización. Para nosotros es muy importante que siga esa familia, que siga una serie de pasos. Desde que, por supuesto, no pueden estar en contacto ni durante el primer día, ni durante la primera semana, ni durante el primer mes pueden estar en contacto. Hay una primera fase en la que les recomendamos que se vuelan detrás de la puerta, que pongas la comida cerca de la puerta para que empiecen a escucharse, empiecen a olerse. Muy recomendable que cojas a uno de los gatitos, te metas en el transportín y hagas intercambios sin que ellos se vean para que empiecen a oler y saber cómo es su futuro compañero de vida. Importante, que la primera vez que se vean tengan algo por medio, que pueden ser desde una verja, si no dispones de una verja, en un transportín. Que la primera vez que se huelan estén dentro del transportín. Importantísimo. Como decíamos antes, los gatos suelen ser territoriales. Es importante que el primer contacto que se tenga, el que invade, no esté en la parte de territorio del otro. La habitación que hemos dejado reservada para el nuevo, que sea el momento, que sea la estancia donde se van a conocer, por supuesto, con nosotros presencialmente. Es decir, hay hasta un protocolo de entre un mes y 2 meses, ni siquiera te sé decir el tiempo exacto porque va a depender de cada gato. Si tú haces esto de forma adecuada, reduces el nivel de estrés y, por tanto, consigues que tu gatito tenga un compañero de vida que además les va a encantar. Es que son más felices cuando están dos, pero siempre con un protocolo de socialización exhaustivo. Yo sé que la gente no tenemos tiempo, todo lo hacemos muy rápido, pero eso a ellos les afecta. Entonces, con nosotros cada vez que nos adoptan o nos acogen un gatito, si tienen otro positivo, ayudamos muchísimo haciendo seguimiento diario para enseñar, para informar, para ayudar y apoyar en cómo se hace la socialización. Por tanto, un poco resumiendo, mi consejo es, ¿gato positivo adoptas otro positivo? Sí. ¿Gato negativo adoptas gato positivo? Bajo ningún concepto. Claro. Sí, al final ahí tenemos otra vez el factor de estrés, ¿no? Y también sí es verdad que, o sea, depende mucho de cada gato. O sea, la gran mayoría de gente que tenemos gatos, llega el gato a nuestra casa y ese gato no ha tenido contacto con otros gatos y por tanto no sabemos si le va a relación el tener otros gatos. Y hay algunos gatos que le va a costar más adaptarse, otros que no. A veces ha pasado que la adaptación ha ido súper bien, pero la convivencia del día a día es muy diferente, porque al final tienen que compartir territorio. Por ejemplo, normalmente entre hembras va a haber más peleas de territorio que entre machos y hembras, ¿no? Entonces, bueno, al final también evaluar a cada gato de forma individual y saber si nuestro gato va a tener ese estrés, y ese estrés es realmente lo que le va a hacer que esa leucemia vaya más, pero no por el hecho de estar en contacto con ese virus como tal se le va a aumentar los síntomas o va a ir más, sino no, si se le aumenta o tiene un pico, está relacionado más con el estrés. De todas formas, de forma paralela, siempre se pueden ir haciendo pues trabajitos de enriquecimiento ambiental para que el gatito pues esos picos de estrés al final lo compense, que al final, o sea, que cuando hagamos balance del día, digamos, bueno, aunque haya tenido esos piquitos de estrés, se lo ha compensado con otras cosas que le ha bajado y que al final, o sea, el estrés va a aparecer en el día a día del gato de forma inevitable. O sea, si, por ejemplo, se nos ha cerrado una puerta sin darnos cuenta y el gato quería entrar en esa habitación, eso es un motivo de estrés. Ahora, hay gatos que se le va a afectar muchísimo y hay otros gatos que simplemente le va a dar igual. Entonces también hay estrategias para que el gato sea capaz de gestionar esas pequeñas frustraciones, ese pequeños estrés en el día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí la clave es esforzarse en observar. Totalmente. Que tú veas y que en el fondo los gatos
se comunican más de lo que pensamos. El problema es que no sabemos hacer la lectura de qué es lo que nos quieren decir. Entonces, ahí está la clave. Si yo tengo un cambio en el ecosistema, no va a afectar a todos los gatos por igual. Tengo que observar a cuál está afectando más, a cuál está afectando menos. Como decías tú, intentar compensar. El enriquecimiento medioambiental es posiblemente lo mejor que podamos hacer, porque los gatos generalmente su día a día, eran libres, era lleno de estímulos. Y sin embargo, cuando están en las casas, ellos conocen el territorio muy bien, es un día aburrido, necesitan distraerse, necesitan moverse, necesitan que haya estímulos que les hagan entretenerse para luego dormir, como digo yo, a pata suelta, pero sí necesitan esa actividad. Si no se la damos, es cuando puede ser el no tengo otra actividad, somos dos gatos, mi actividad va en contra de ti. Claro. Al final es que el gato tenga actividades que pueda desarrollar el ser gato, ¿no? Jugar al final es cazar, subirse a sitios altos, o sea, que el gato se encuentre o al final está en un entorno que es totalmente artificial, que es nuestro, pero vamos a darle cosas para que nuestro gato pueda llegar a ser gato, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? De cuando queremos tener a un gato bien. Vamos a leer así más preguntas que tenemos por aquí. Vale, dice que si puede salir negativo en leucemia y luego salir positivo. Me imagino que luego... Si puede salir negativo, puede ser un falso negativo. Te explico por qué. Cuando tú coges al gato de la calle, tienes que esperar al menos 15 días, porque en ese momento puede haber sido contagiado por saliva y el tiempo que tarda la saliva en pasar a la sangre y, por tanto, detectar, es una proteína, la proteína creo que es la 7, la que se detecta en la sangre, puede tardar hasta 15 días. De hecho, tenemos casos reales que han pasado por nuestras manos en los que la protectora, según la ha cogido de la calle, le ha hecho el test, ha salido negativo, lo ha llevado a una casa con un gato, ha salido positivo, le ha llevado a una casa negativo. Le ha llevado a una casa con un gato negativo y a los 15-20 días el gato ponerse malito, volver a hacer la prueba y salir positivo. Y es que no hemos esperado el suficiente tiempo. Hay que esperar aproximadamente 15 días, porque el virus, desde que el gato se contagia, tarda 15 días en pasar a la sangre e indicar, con la falta de la proteína en sangre, que ese gato tiene el virus en la sangre. Por tanto, la respuesta es sí, te puede haber dado. Si tú has esperado más de 15 días, es raro, ¿no? Puede ser un falso negativo, pero hay que esperar, porque si no, tienes un falso negativo y a los 15 días te llevas la sorpresa. Hay que esperar esos 15 días. Claro, siempre por precaución y siempre, o sea, seguir los consejos veterinarios, pero muchas veces también ponernos en manos, que antes lo has mencionado, de veterinarios que realmente conozcan sobre gatos. Porque sí es cierto que normalmente, pues a veces los veterinarios son como muy generalistas y no tienen por qué al final conocer de todos y no tienen por qué conocer de gatos, que parece que hay menos formación. Entonces, también ponernos en manos de profesionales que sepan de gatos y cualquier cosa que no nos cuadre de un profesional, siempre consultarla con otro directamente. Muy bien, consultarlo con otro. Yo en este momento lo que hice fue recopilar mucha lectura. Al final parece una tontería, pero en Internet aparecen todos los estudios médicos, todas las analíticas, todas las investigaciones se suelen publicar. Pero si no, cuanto menos una segunda opinión antes de tomar una decisión. Te voy a contar un caso que es horrible y es que en una ocasión tuvimos al principio una voluntaria que vino para ser voluntaria del refugio de gatos con leucemia porque había tenido un gato leucémico. Duró muy poco con nosotros, menos de un mes, cayó en depresión porque cuando ella llevó a su gato con leucemia al veterinario, el veterinario le dijo, debes dormirle, y ella le durmió. Y después de conocernos, se dio cuenta que no tenía que haber hecho caso a ese experto. Es muy duro echar toda la responsabilidad de haber hecho caso a alguien que se supone que sabe y haber tomado una decisión tan incorrecta como es robarle la vida a un ser vivo que además yo me imagino que para los que amamos los animales es nuestra familia. Claro. Incluso yo también creo que incluso para ese veterinario posiblemente también fue duro. Lo que pasa es que ahí había un desconocimiento detrás. Es decir, yo creo que ningún veterinario quiere No. o lo que, sino porque realmente, incluso a veces por decir, bueno, es que va a sufrir y ante esa posibilidad de sufrimiento vamos a quitar. También sé que hay protectoras, lógicamente no vamos a decir nombres, que directamente su protocolo es eutanasia en el momento en el que van a entrar a refugio simplemente por eso, porque dicen, bueno,
es un recurso económico, este gato va a estar mucho tiempo en la protectora y no vamos a poder tenerlo. Y bueno, y al final es bastante problemático para las protectoras en cuanto a nivel logístico, ¿no? De tener salas preparadas para ellos, que esos gatos aguarden más tiempo, es complicado. Porque Complicado. en vuestra experiencia, bueno, ¿cuántos gatitos tenéis? Eso primero. Han pasado 40. Actualmente los tenemos establecidos en colonias. ¿Por qué? Mm, Porque al final juntar a muchos gatos genera estrés. Entonces, claro, cuando ya tenemos un equilibrio en colonias, lo que hacemos es montamos la siguiente colonia y también lo hacemos en función de su personalidad. Es decir, ahora mismo tenemos la colonia de los mosqueteros, como los llamamos, que son 4, a lo cual se va a juntar Colusina, va a ser un quinto. Creemos que esta colonia la vamos a cerrar. Los vamos a tener separados, no tanto aislados, pero sí separados para que pues se puedan ver, pero no pueda haber contacto de peleas. Luego tenemos la colonia principal, que está formada por los Bombay's y más que fueron entrando al inicio, que son otros 9 que se llevan muy bien. Y luego tenemos la colonia de las chicas, no es porque sean chicas o sean chicos, es porque sus personalidades, o por ejemplo, la de las chicas es porque, además de leucemia, evidentemente, su sistema inmune es bajo, con lo cual, entre comillas, suelen cogerlo todo. Tienen calicivirus y tienen herpes virus. Entonces, intentamos que esos otros virus que entran por tener leucemia y el sistema inmune bajo no se contagien a todos. Entonces, sí que tenemos una colonia con calicivirus, con herpesvirus y con leucemia. Tenemos otra solo con leucemia y otra con leucemia, calicivirus. Vamos teniendo colonias. Han pasado 40. Hemos perdido enanos. Cada enano que perdemos es muy duro. un trocito de corazón que se nos rompe. Y tenemos la suerte de que conseguimos difundir, que es uno de nuestros objetivos principales también como protectora, como refugio, el difundir qué es la leucemia felina, porque haciendo cursos, talleres que hacemos de 1 hora, hora y media, contando a la gente qué supone tener un gato con leucemia, hemos conseguido tener gatitos en casa de acogida, gatitos adoptados. ¿Por qué? Porque abrimos la mente a la gente, les hacemos entender que esto no es una pena de muerte. Claro, claro. Sí, ¿y cuánto tiempo tardan más o menos en salir en adopción cada gatito Muchísimo. que entra? Muchísimo. De hecho, los Bombay's, muchísimo. De hecho, nos suelen salir. Nosotros tenemos claro que nuestro refugio tiene que ser su hogar. Y si Claro. podéis ver en Instagram, nos seguís en redes, vais a ver que nuestro refugio es como una casa. Tiene sillones, tiene lámparas, tiene alfombras, porque entendemos que es más difícil o se reduce la probabilidad de ser adoptados. Claro. ¿Cuánto tardan? Pues mira, hemos tenido algún coque, recuerdo que le adoptaron siendo un bebote, a pesar de ser leucémico, porque ya tenían otro leucémico, cosa que la gente que ya ha tenido un leucémico por casualidad o por amor a los animales suele estar más abierta a coger un segundo. Pero mira, por ejemplo, nosotros montamos el refugio en el año 2001 y de ahí, de todos los Bombay's, solo nos adoptaron a 2. Estamos hablando de 9 gatos, 2. Y teníamos los 4 que llamábamos Caralberche, solo nos adoptaron a 2 y tenemos otros 2 desde hace 3 años. Es decir, sabemos que el tiempo en el refugio va a ser largo. Por eso intentamos que parezca un hogar, que estén calentitos, que tengan alfombras, que tengan sillones, que estén acompañados, por eso intentamos que nuestro refugio sea su hogar. Ahora, nada como un hogar verdadero, nada como poder dormir con ellos. Y en el refugio no sucede. Pero tardan mucho, tardan mucho. O sea, es lo que te decía antes, los invisibles entre los invisibles. Claro, al final tardan mucho más que otros gatitos y al final también eso suma, ¿no? El estrés que justamente estábamos hablando que era lo que peor les vienen a estos gatitos. También has mencionado las casas de acogida y yo creo que eso es algo que yo siempre muchas veces recomiendo a personas que todavía no saben muy bien incluso cómo su gato va a reaccionar con otro o no tienen ningún gato, si quieren animar, pero no saben si un gato se va a adaptar un poco a su estilo de vida. Digo, pues hazte de casa de acogida. Al final le vas a hacer un pedazo de favor a esa protectora
vas a poder convivir y experimentar y ver cómo se adaptan esos gatos y siempre vas a tener la posibilidad de decir, bueno, los tenemos de forma provisional, le buscamos otro hogar y ya le estamos ¿no? ayudando a salir. Y muchas veces incluso es que las casas de acogida las adopciones son muy necesarias, pero muchas veces hay más desesperación, o por lo menos desde mi propia experiencia, de encontrar casas de acogida, ¿no? Porque al final eso sí que le puede permitir al gato dar pues mucha más calidad de vida, que esa leucemia se atrase, que esté mucho mejor, que incluso ese gato vaya aprendiendo a convivir en un hogar y que por tanto tenga más probabilidades de ser adoptado. Se Alice más totalmente de acuerdo. Yo siempre animo a hacer casa de acogida, no sé cómo la veis vosotros. De hecho, nosotros solemos hacer actividades para que los gatetes estén acompañados y sea más fácil, perdón, Alma, y sea más fácil su adopción o su acogida. Y lo hacemos haciendo actividades en las cuales a lo mejor hacemos yoga con gatetes desde hace ya 2 años y es un momento, es mágico porque se nota que ellos quieren vivir en una casa y de hecho hacemos yoga, la mitad de las personas no podemos hacer yoga porque tenemos el gatete encima. Esto es muy interesante porque buscan ese contacto, pero les estamos ayudando a que no tengan miedo a las personas, a que socialicen y a que alguien de las personas que vienen pues a cualquiera de los talleres, incluidos los de yoga, se enamore de un gatete que está buscando ese rol. Sí, parecido como los cafés estos de gatos, Cierto. ¿no? Que te vas a tomar algo y de tanto te enamoras. Y ahí surge el amor, pues está cogido por ahí y es más fácil también ver cómo interactúa el gato con la persona, para nosotros ver cuáles son los comportamientos de las personas, porque para nosotros sí, sé que lo tenemos difícil porque son leucémicos, pero somos muy exigentes con nuestras casas de acogida y con nuestros adoptantes. Muchísimo, muchísimo. Nosotros entendemos que en muchas ocasiones las protectoras estamos tan hasta arriba que casi cuando dices, mira, mejor en esta casa, aunque no tenga protecciones, aunque no me haya convencido la persona, que en la calle. Nosotros no pensamos eso. Nosotros, cada gato que ha pasado por nuestro refugio es nuestra absoluta responsabilidad y tenemos un contrato emocional con ellos, un pacto con ellos en el que no les vamos a dar a cualquier precio. Si no, preferimos tenerlos en el refugio, que te insisto, la calidad de... Ojo, alma, cariño. La calidad de vida en el refugio es buena. Sí. Sí, también, o sea, eso es algo que es verdad que mucha gente no termina de entender, ¿no? Cuando está fuera del mundo de la protección animal, y es que a veces pasan historias tan duras, e incluso nos ha llegado a pasar a pesar de todos los filtros, a pesar de todo, que luego te enteres de que ese gato está en una nave sin darle de comer para que case ratones, ¿no? Que, bueno, nos habrá pasado. Sí. Y al final, es como por muchos filtros que lleves, tú quieres que ese gato tenga una máxima calidad de vida. Todos los cuestionarios, todas las preguntas que hacemos para que ese gato vaya en adopción. Las visitas a las casas, el Claro, seguimiento posterior. eso es. Simplemente es una cuestión para nosotros poder quedarnos tranquilos y decir, vale, este gato va a vivir bien, porque entre vivir en un sitio bueno, pues no sabemos, que muchas veces hay personas que engañan directamente a las protectoras y no es lo que es, pues preferimos, ¿no? El tenerlos a nuestra supervisión, a pesar de que, lógicamente, en una casa van a estar mejor, ¿no? Mira, por aquí también preguntan, creo que es una pregunta muy interesante, bueno, sobre libros que recomiendes, y yo creo que aquí en general hablar un poquito sobre, antes has mencionado, ¿no? Que habías leído estudios, si hay muchos estudios, si no, si hay libros en general, como a lo mejor gente que está escuchando todo esto dices, pues quiero saber más sobre la leucemia, ¿cómo me puedo formar? Vale, yo os digo que no he leído libros porque los libros suelen ser más antiguos y no están actualizados de lo que es la leucemia, que es una enfermedad, que es un contagio, que es como mucho más, he empezado a investigar más recientemente. Todos los estudios que yo me he leído vienen de un laboratorio que posiblemente todo el mundo conozca, que se llama IDEX, que son los estudios con mayor fiabilidad que me he podido encontrar. No obstante, todo lo que yo hago es, y además puedo compartirlo, todo lo que yo hago es buscar últimos estudios científicos, donde la muestra de animales con los que se ha hecho el estudio es elevada. Y yo os diría, o es un laboratorio, y aquí lo digo como estamos solas, nadie se va a enterar, cuidado con los estudios patrocinados por marcas. Cualquier
estudio que por detrás hay una marca, no voy a hablar de cuál es, pero evidentemente es lógico. Las marcas, sobre todo de piensos, de comidas, que ganan mucho dinero, que salen en tele, estas, generalmente sus estudios van a favor de sus propios intereses. Entonces, mi consejo, un laboratorio ni gana ni pierde. Un laboratorio que no está utilizando, que no está experimentando con un producto propio, ni gana ni pierde. Te lo hace más transparente. Yo miré este tipo de estudios y para mí los que me dijeron, no, Soraya, no los tienes que dormir, fueron sobre todo todos los estudios, todos norteamericanos, casi todos en inglés, de IDEX. Pero bueno, hoy en día tienes el Translate de Google o ChatGPT, que lo pasas y te lo traduce y te enteras perfectamente de lo que te está transmitiendo. Sí, sí, perfecto. Sí, la verdad es que la investigación, o sea, es clave. Sí, verdad es que muchas veces por cuestiones económicas hay marcas y hay patrocinios y es inevitable, pero bueno, sí es verdad que al final, por suerte, cada vez hay más estudios, tanto, bueno, de la parte física como en mi caso, ¿no? La parte de comportamiento. Existen bases de datos que son de acceso libre, cualquier persona puede meterse. Sí, verdad es que algunos artículos son de pago, pero bueno, existen métodos para poder descargárselos, incluso muchas veces escribiendo a los propios autores, ellos te los pueden pasar. Es verdad. Y al final es también un hito que más o menos no es demasiado complejo y se puede llegar a entender. Si es verdad que a lo mejor hay algún término más técnico, y entonces, bueno, pues ahí ocurrir también de personas que han hecho también esa labor previa, ¿no? de investigación. Hay estudios que lo que hacen es recopilar varios estudios y eso nos permiten conocer mejor en profundidad un tema sin tener que leer de repente pues 80 artículos de ese tema, porque a lo mejor hay alguien que ya lo ha recopilado y ya ha hecho se resumen. ese trabajo. Entonces, bueno, ojalá y se invierta muchísimo más en investigación de este tema, que al final repercute a muchísimos gatos con leucemia, que yo creo que se habla muy poquito de ellos, que están muy, muy invisibilizados y la verdad es que creo que hacéis una labor buenísima. Además, creo que cuidáis muchísimo el bienestar de estos gatos y creo que esto también es un punto clave porque no consiste en acumular y tener muchos gatos y decir que he salvado muchas vidas, sino de realmente que esos gatos que estén ahí, que estén bien cuidados y si hay que poner un tope, ponerlo, ¿no? Con todo el dolor de nuestro corazón. Ahí tengo la suerte de tener a Inés, que es nuestra vicepresidenta. O llegarán casos muy duros y a veces no se puede llegar a todos. También Y muchas veces dices, jo, le voy a dar la oportunidad al que está fuera, pero dices, darle la oportunidad al que está fuera es romper el equilibrio de los que están dentro. Ya nos ha pasado en alguna ocasión que hemos intentado meter más de la cuenta y de repente, pues nada, hongos. Ahora los protocolos, bueno, siempre hemos sido como muy alemanas, pero en el momento que nos hemos saltado un poquito o de verdad, más vale salvar bien la vida a unos cuantos que intentar abarcar a todos y terminar con el síndrome de Noé y que todos estén mal atendidos y que todos ya tengan leucemia, calicivirus, herpesvirus, hongos. No tiene sentido, no tiene sentido. Sí, totalmente. Y bueno, si alguien quiere colaborar con vosotras, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, es súper sencillo. Si eres de Madrid, lo que más apreciamos son voluntarias que vengan a ayudarnos con el diario, es decir, ayudar a limpiar, a alimentarles, a medicar, a hacer areneros, a socializar para que aumentemos la probabilidad de que salgan en una casa ideal, pero también la parte de redes. Si no eres de Madrid, ayúdanos en redes, cada cosa que pongamos, algo tan sencillo como poner like, compartir o directamente poner un comentario nos ayuda muchísimo. Ahora, ¿qué quieres implicarte un poquito más? Pues lo que te pedimos es que o te sumes a nuestro teaming, tenemos en teaming.org, que yo creo que las que somos animalistas ya todo el mundo lo conoce, buscas a Familia Bombay y ahí te haces teamer. Un solo eurito. Y si no, yo creo que lo mejor, enamórate. Entra a nuestro Instagram, vas a ver a nuestros pequeños, enamórate de uno y amadrínale. Puedes hacerlo por 3 euros o por 10 euros o por lo que tú consideres que puede ser una buena madrina para uno de nuestros pitufos. Uno, o el que quieras. O sea, esas son las formas de ayudarnos. Claro, porque, por ejemplo, la gente que está en Madrid puede ir de voluntaria, ¿no? Conocer a los gatitos. ¿En qué consistiría ser voluntaria
en vuestra asociación? Pues mira, exigimos, y esto lo digo con palabras grandes, ¿por qué? Porque recordad que los gatos leucémicos sufren mucho el estrés y tenemos que crear hábitos, que generar hábitos, que ellos sepan que a una hora determinada pasan una cosa determinada. Entonces, lo que pedimos es que al menos te comprometas 2 horas a la semana. Todas las semanas, que si alguna semana no puedes, no pasa nada, pero que todas las semanas hagas un turno de 2 horas. Y en esas 2 horas tienes tiempo para ayudar a limpiar, para alimentarles, para medicarles y para jugar con ellos. Es que 2 horas dan para mucho. Eso es lo que más pedimos, voluntarias que vengan al refugio. Ahora, ¿quieres estar un ratito más? Un ratito más. Tenemos voluntarias que, por ejemplo, los sábados echan toda la mañana o el domingo echan toda la tarde. Pero lo que te pedimos es, ¿por qué necesitamos que vengas asiduamente? Porque necesitamos que sepas cuál es la medicación de cada uno, que sepas cuáles son las manías de cada uno, que sepas cuáles son los miedos de cada uno, que sepas cómo coger a cada uno para darle su medicación. Por eso pedimos que si te comprometes a venir, vengas. Genial. Sí, sí, eso también es muy importante. ¿No? El compromiso de constancia que a veces parece que da un poco más de pereza moverte y tal, pero una vez que rompes ese gusanillo y te metes, de verdad que el tiempo además pasa volando y todo empieza a fluir más, ¿no? Cuando Y ya además estás. pasa alguna cosa que es muy interesante. Algunos de los voluntarios que hemos perdido en el camino porque se han cambiado de ciudad o porque por cualquier cosa ha habido un cambio importante en su vida, nos escriben y nos dicen, los echo de menos. Claro. Ya parte de la familia. Un vínculo con ellos, ellos también, o sea, ellos ya te reconocen, cada uno tiene su personalidad única. Y sus favoritos, Claro. Tenemos gatos que tienen voluntarios favoritos. Y me imagino que Además, el voluntario también habrá caído de, bueno, no quiero un gatito y de repente, bueno, ¿no? me la llevo. Es cierto, tenemos voluntarias que son casas de acogida. Los daños colaterales, Eso es. a veces pasa. Es así. Sí, sí. Pues la verdad es que, bueno, ha sido todo un placer. Hacéis ya te digo, una labor maravillosa. Ojalá que a partir de aquí también nos lleguen muchas personas voluntarias que quieran formar parte de ese equipazo que tenéis y que esos gatitos estén lo mejor atendidos posibles. Ojalá incluso también salgan adopciones, porque sí, es verdad que, fíjate que había muchas preguntas de personas que estaban muy dudosas de tengo un gato positivo, no sé si adoptar otro por el tema del estrés. Al final, por todo el asesoramiento que tenéis por vuestra parte, creo que merece la pena intentarlo. Si no, ya sabéis que también por mi lado tenéis todo un asesoramiento, a lo mejor pues más de evaluación de la parte del comportamiento para poder adaptar a los gatitos y ver que al final, mientras que se mantenga a raya todo ese el estrés, no tiene por qué pasar nada. Al final incluso podemos tener un gatito sin leucemia que también tenga estos problemas de salud, es decir, que al final es una cuestión totalmente probabilística y que menos que darles la mejor calidad de vida, sea cual sea el tiempo en el que esté y disfrutar mucho de ellos, ¿no? Que es el punto. Es así, que lo dan todo, que al final se meten dentro de ti y que nosotros a los que hemos perdido les echamos muchísimo de menos, pero sabemos que tenemos que seguir luchando, sobre todo porque tenemos a casi 50 gatos en lista de espera. Nos encantaría poder meterlos a todos, nos encantaría, pero queremos hacer las cosas bien. Claro, por supuesto. Ojalá poder llegar a todo, pero a veces no se puede.